Bueno, entonces, el capítulo 2 lleva por título magnitudes escalares y vectoriales o vectores. ¿Ya? Vamos a definir en primer lugar a las magnitudes escalares. Una magnitud escalar queda definida por un número y una unidad. Como ejemplo tenemos el volumen, la masa, la temperatura, el tiempo, etcétera, etcétera. El volumen de un cuerpo yo lo puedo expresar en diferentes unidades. Si yo expreso en metros cúbicos, puedo decir que el volumen de un cuerpo es 15 metros cúbicos. Entonces, 15 es el número y metro cúbico viene a ser la unidad del volumen. Hay otras magnitudes que reciben el nombre de magnitudes vectoriales o vectores, que aparte de tener un número y una unidad, deben tener una dirección y un sentido. Estas magnitudes reciben el nombre de vectores. Como ejemplos tenemos la fuerza, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Aquí en la figura tenemos un automóvil que se mueve de norte a sur con una velocidad v en dirección horizontal. Entonces, su velocidad es 80 kilómetros por hora. Aquí tenemos el número de la unidad que recibe el nombre de magnitud, valor o módulo. ¿Ya? La dirección es horizontal, porque puede estar moviéndose vertical o en forma inclinada. Y el sentido es de norte a sur, porque también puede estar moviéndose de sur a norte o de este a norte. ¿Eh? Entonces, un vector siempre debe tener una magnitud, una dirección y un sentido. Vamos a ver cómo se define un vector. Un vector es un segmento rectilíneo que nosotros en física lo vamos a utilizar para representar a las magnitudes vectoriales. Gráficamente, un vector se representa por una flecha. La punta de la flecha que está aquí en el punto P indica el sentido. ¿Ya? La longitud del vector medido a escala es su valor o su módulo. ¿Ya? Y el extremo O, que se encuentra aquí en el punto O, que también recibe el nombre de punto de aplicación. Vamos a definir un vector que siempre lo vamos a utilizar sobre todo en cinemática, en movimiento rectilíneo. ¿Ya? El vector desplazamiento representa el cambio de posición que sufre un cuerpo. ¿Ya? Este vector siempre nos determina el movimiento de un cuerpo de un punto a otro. ¿Ya? Consideremos que un cuerpo se encuentra en el punto A y quiere moverse o trasladarse hasta el punto B. Si yo me encuentro en mi casa, ese es el punto A, y yo quiero ir a la plaza, ese es el punto B. Para ir de mi casa o de la casa de ustedes a la plaza, tenemos muchas alternativas. ¿Ya? Tenemos varios caminos para ir. ¿Ya? Si nosotros optamos el más corto, que sería la línea recta entre nuestra casa y la plaza, o entre el punto A y el punto B, entonces si trazamos esa línea recta, en este caso con esta flecha, ese viene a ser el vector desplazamiento. Por eso definimos al vector como un segmento rectilíneo. Entonces, la línea recta que une A y B, que lo estamos representando con D y una flechita arriba, significa el vector desplazamiento. Ahora, como les decía, que nosotros tenemos muchas alternativas para ir de un lugar a otro, todas esas otras alternativas reciben el nombre de trayectoria o camino recorrido, que siempre va a ser más largo que el vector desplazamiento. ¿Ya? Ahora, si nosotros retornamos del punto B al punto A, no importa por cualquier camino, por cualquier trayectoria, o nuevamente una línea recta desde B hasta A, en ese caso nuestro desplazamiento va a ser cero o va a ser nulo. Y por lo tanto, el vector desplazamiento también será igual a cero o será también nulo.
vamos a ver los tipos de vectores. Tenemos en primer lugar los vectores colineales. Son aquellos que se encuentran contenidos en una misma línea de acción. Una línea de acción es una línea, como su nombre lo indica, que nosotros lo trazamos en forma segmentada de un punto a otro. En este caso tengo una línea de acción que va de O a X. Los tres vectores A, B y C que se encuentran en esta línea reciben el nombre de vectores colineales. Tenemos los vectores concurrentes. Cuando las líneas de acción de los vectores se cortan en un solo punto, decimos que se trata de vectores concurrentes. Entonces el vector A, el vector B y el vector C son concurrentes porque sus tres líneas de acción se cortan aquí en el punto O. Los vectores coplanares son aquellos que están representados en un solo plano. Por ejemplo, yo represento en un eje de coordenadas X y Y, los vectores A, B y C vienen a ser coplanares. Vectores iguales. Dos vectores son iguales cuando tienen el mismo valor o módulo, dirección y sentido. Aquí en la figura tengo el vector A y el vector B. Los tres vectores tienen, perdón, los dos vectores tienen tres unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los dos vectores tienen dirección horizontal y los dos vectores tienen sentido hacia la derecha. Por lo tanto, A y B son vectores iguales. También vamos a definir un vector opuesto o un vector negativo, que para diferenciarlo del vector positivo lo vamos a colocar un signo menos por delante. Entonces yo coloco el signo menos delante de A, entonces se refiere a que es un vector negativo o el vector opuesto de A. Silencien por favor su micrófono. Entonces aquí en la figura tengo yo el vector A, que tiene tres unidades, 1, 2, 3, tiene dirección horizontal y tiene sentido hacia la derecha. Si yo lo cambio el sentido a este vector, entonces tengo que ponerlo aquí un signo menos, porque este vector representa el vector negativo de A, ¿ya? Cuyo sentido siempre va a ser opuesto. Recibe el nombre de vector opuesto o vector negativo, por eso lo colocamos el signo menos. Vamos a ver ahora la suma de vectores. Nosotros podemos sumar vectorialmente 2, 3, 4 o más vectores, ¿ya? La resultante de una suma de vectores siempre va a ser otro vector. Ahora, el efecto que produce o que causa el vector resultante es el mismo efecto que lo causan todos en su conjunto. También tenemos que tener cuidado que la suma vectorial no es igual a la suma aritmética. Si yo tengo un vector que vale 5 y otro vector que vale 3, no puedo sumar 5 más 3 y decir que el vector resultante vale 8. Eso es solamente en álgebra. Ahora, para sumar vectores, se tienen los métodos gráficos y los métodos analíticos. Para los métodos gráficos se utilizan los métodos geométricos. Sin embargo, hoy en día ya no se utilizan los métodos gráficos o geométricos porque los resultados que se obtienen no tienen un elevado grado de precisión, ¿ya? Por lo tanto, en la resolución de los problemas, tanto de los prácticos como del examen, vamos a utilizar siempre los métodos analíticos. Sin embargo, debemos conocer y debemos saber cuáles son los métodos gráficos porque lo vamos a utilizar como métodos auxiliares para los métodos analíticos, ¿ya? Entonces, dentro de los métodos gráficos tenemos en primer lugar el método del triángulo. Como su nombre lo dice, hay que formar un triángulo. Para los métodos gráficos, nosotros siempre necesitamos una hoja cuadriculada o un papel milimetrado. Necesitamos una regla, necesitamos una escuadra, necesitamos un transportador. Y siempre tenemos que trabajar a una determinada escala, ¿ya? Aquí en la figura tengo el vector A y el vector B. Este método del triángulo es para sumar dos vectores coplanares y concurrentes, ¿ya?
Entonces tengo aquí el vector A y el vector B. Entonces lo que agarro con una regla y una escuadra, traslado el vector a otro punto de mi hoja, manteniendo su módulo, dirección y sentido. Luego, a continuación, traslado el vector B, de tal manera de que el origen del vector B parta del extremo del vector A. Entonces, una vez de que yo he trasladado el vector A y el vector B, entonces formo el triángulo y para eso trazo una línea recta desde el origen de A hasta el extremo de B. Entonces, esta flecha roja viene a ser el vector resultante de A más B. El método del paralelogramo, como su nombre lo indica, hay que formar un paralelogramo. Este método también se utiliza para sumar dos vectores concurrentes y coplanares. Tengo aquí el vector A y el vector B. Fíjense, son dos vectores concurrentes porque se cortan en este punto. El ángulo que forman las dos líneas de acción es θ. Traslado en este caso el vector A y luego traslado el vector B. En este caso los dos vectores parten de un solo punto, ¿ya? De un punto común, es decir, que coinciden sus orígenes en un punto. Una vez de que he trasladado el vector A y el vector B, este ángulo θ debe ser el mismo. Ahora trazamos dos paralelas a cada vector para formar el paralelogramo. Entonces trazo una paralela del vector B aquí arriba que pase por el extremo de A. Luego otra paralela del vector A que está aquí al lado derecho que pasa por el extremo de B. Entonces, una vez de que tengo el paralelogramo, la diagonal, que es esta flecha roja, representa la suma de los vectores A más B. Luego tenemos el método del polígono, que consiste en formar un polígono cuando tenemos más de 2, 3, 4 o 5 vectores. Aquí en el ejemplo tenemos la suma de A más B más C. Cerramos el polígono con una línea que une el origen del primer vector con el extremo del último vector. Propiedades de la suma de vectores, ¿ya? En la suma de vectores se cumplen estas tres leyes, la ley conmutativa, la ley asociativa y la ley distributiva. En la ley conmutativa nos permite a nosotros sumar dos vectores de diferente forma. Puedo sumar A más B o B más A, es decir, es conmutativa. O cuando tengo la suma de 3 o 4 vectores, yo puedo aplicar la ley asociativa. Puedo agrupar 2 o 3 vectores, ¿ya? Y sumar a los restos. En este caso, estoy agrupando B más C y sumo A. O puedo sumar A más B y luego más C. Silencien su micrófono, le voy a retirar de la clase, ¿ya? Entonces podemos asociar. Finalmente, la ley distributiva, en la cual nosotros hacemos operaciones con escalares. Entonces, M y N representan escalares o números reales que pueden ser positivos o negativos. Entonces, yo tengo aquí la suma de dos números, M más N multiplicado por el vector A. Entonces, yo los separo en dos términos, es decir, en dos vectores, el vector MA más el vector NA. O si yo tengo aquí el producto de un escalar o de un número por la suma de dos vectores, también lo puedo separar en dos vectores, MA más MB. El resultado siempre va a ser el mismo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el método analítico. Nosotros en la resolución de los problemas, tanto del práctico como del examen, siempre vamos a utilizar los métodos analíticos. Silencia en su micrófono, voy a retirar última vez. Ya, la próxima lo voy a retirar de la clase, lo voy a eliminar. Listo, ya he eliminado a uno. Y si siguen haciendo bulla, voy a seguir eliminándolos, ¿ya? ¿Por qué? Porque me perjudican la grabación, sobre todo, que es para usted. Sale horrible la grabación. Entonces, si no me silencian su micrófono, les voy a eliminar de la clase y ya no pueden entrar. Entonces, les decía
que nosotros en la resolución de los problemas, tanto del práctico como del examen, vamos a utilizar los métodos analíticos. Sin embargo, vamos a utilizar los métodos gráficos como ayuda. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacer una gráfica para resolver un problema, ¿ya? Entonces, aquí en la figura estoy mostrando yo dos vectores, el vector A y el vector B, que forman un ángulo alfa. Si yo quiero encontrar la resultante, utilizo el método del paralelogramo. Entonces, trazo una paralela arriba del vector B y otra paralela al lado izquierdo del vector A. Entonces, esta diagonal, esta flecha roja, me está dando la magnitud del vector suma. Ahora, fíjense en que este paralelograma está dividido en dos triángulos. Un triángulo aquí arriba por encima de ese y otro triángulo por debajo. En el triángulo de abajo, S, fíjense, representa un lado, A el otro lado y B el otro lado. El ángulo opuesto de este triángulo, el ángulo opuesto del lado S es phi. El ángulo alfa es el ángulo que forma el vector A y B que se reproduce aquí. ¿No ve? Que en este caso, alfa más phi va a ser 180 grados. El ángulo tita es el ángulo que se opone al lado A. Y finalmente, el ángulo beta es el ángulo que se opone al lado B. Entonces, bajo esta condición, nosotros podemos aplicar la ley de los cosenos y la ley de los senos para encontrar el valor de la resultante S, o conociendo S y A, podemos calcular B, o también podemos aplicar la ley de los cosenos, que me relaciona un lado con su ángulo opuesto. En el caso particular de la suma, la ley de los cosenos se expresa de la siguiente manera, ¿ya? S al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB coseno de alfa. Fíjense en que alfa siempre es el ángulo que forman los dos vectores A y B, ¿ya? Entonces, de aquí la magnitud de la resultante S será igual a raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado más 2 veces la magnitud de A y B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, para aplicar la ley de los cosenos, yo debo conocer la magnitud de A y B y también debo conocer el ángulo que forman los dos vectores, ¿ya? Y luego aquí tenemos la ley de los cosenos que nos relaciona un lado con su ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, S, que es la suma o la resultante de los dos vectores, dividido el seno del ángulo phi, también será igual a S, dividido el seno del ángulo adyacente o complementario, que viene a ser alfa, ¿no? Entonces, S sobre seno de alfa también será igual a sobre el seno de tita, igual a B sobre el seno de beta. Entonces, estas dos leyes son muy importantes para resolver los problemas en forma analítica. Pero cuando tenemos triángulos rectángulos, también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, las funciones seno, coseno y tangente. Vamos a ver ahora que la sustracción o la diferencia de dos vectores también se lo obtiene en forma analítica aplicando la ley de los cosenos. Entonces, si yo quiero encontrar la magnitud de la diferencia del vector B2 menos B1 o B1 menos B2, aplico la ley de los cosenos, tal como hemos visto en la suma. Pero aquí, en vez de colocar más, colocamos menos, ¿no? Fíjense, en la suma colocamos el signo más cuando es la suma y colocamos el signo menos cuando es la diferencia, ¿ya? A ver, en forma gráfica, tengo yo aquí el vector B sub 1 y tengo aquí el vector B sub 2. El ángulo que forma B1 y B2 es tita, ¿ya? Si yo quiero encontrar el vector suma gráficamente, trazo yo una línea paralela arriba, otra línea paralela y formo el paralelogramo. Entonces, esta línea verde es la suma del vector B sub 1 más B sub 2. Pero ahora la diferencia
de B2 menos B1 lo encuentro utilizando el concepto o la definición de vector opuesto. ¿Ya? Entonces, a este vector B2 yo lo tengo que sumar el vector negativo menos B sub 1. Entonces, si aquí tengo yo B sub 1, el vector menos B sub 1 será otro vector de la misma longitud, pero con la flecha hacia la izquierda. Entonces, ese vector negativo lo traslado aquí arriba. Entonces, voy a sumar B2 más el vector negativo menos B1. Entonces, la resultante será esta flecha negra, que uno del origen de B2 al extremo de menos B1. Entonces, esta flecha negra me va a representar el vector diferencia, cuya magnitud lo calculamos con la ley de los cosenos, colocando aquí el signo menos. La magnitud de la diferencia B1 menos B2 también lo encontramos con la misma fórmula. ¿Ya? Gráficamente tengo aquí B1, luego tengo que sumarlo a continuación el vector negativo B2. Entonces, como B2 se encuentra aquí arriba con la flecha hacia arriba, si la flecha lo traslado aquí abajo, entonces tengo el vector negativo menos B2. Ahora sumo yo B1 más menos B2, entonces la resultante ahora va a ser esta flecha amarilla, ¿ya? Que si yo lo mido, en longitud va a ser igual a la flecha negra, ¿ya? Es decir, que la magnitud de B1 menos B2 es igual a la magnitud de B2 menos B1. Pero tenemos que tener en cuenta que B2 menos B1 tiene sentido hacia arriba y B1 menos B2 tiene sentido hacia abajo. Los dos vectores son opuestos, ¿ya? Pero la magnitud siempre va a estar dada por esta expresión. También cuando nosotros tenemos varios vectores representados en un eje de coordenadas X y Y, vamos a utilizar el método de la composición y descomposición de vectores. En este caso, debemos descomponer todos los vectores, tanto en sus componentes en la dirección X como en la dirección Y. A manera de ejemplo, estoy representando aquí un solo vector B que forma un ángulo θ con el eje X. Entonces, este vector B tiene dos componentes. Una componente Bx, que será igual a B coseno de θ, y otra componente vertical By, que será igual a B seno de θ. Fíjense que aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Por eso puedo yo aplicar las funciones seno, coseno, tangente y relacionarlos con la hipotenusa, con el lado opuesto, con el lado adyacente. Y también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, la magnitud del vector B será igual a la componente Bx más By o B coseno de θ más B seno de θ. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo como el que está aquí en la figura, ¿ya? Esta hipotenusa, ¿ya? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados, que no es nada más que el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, B será igual a raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Para el ángulo aplicamos la tangente. Tangente θ es cateto opuesto, que es By, sobre cateto adyacente, que es Bx, ¿ya? Estas ecuaciones se pueden extender cuando tenemos varios vectores, ¿ya? Si yo tengo varios vectores en el eje X y Y, cada vector va a tener sus componentes en el eje X y en el eje Y. La resultante en la dirección X será igual a la sumatoria de los vectores en la dirección X. Y la resultante en la dirección Y será igual a la sumatoria de las componentes en la dirección Y. Y para encontrar el ángulo será igual a ¿qué? A la sumatoria de las componentes B sub Y dividido la sumatoria de las componentes B sub X. Vamos a definir ahora un vector unitario, ¿ya? Un vector unitario no tiene unidades y su valor es igual a 1 o a la unidad. La única función de un vector unitario es la de indicar la dirección y sentido de un vector cuando está representado en el espacio, ¿ya? Nosotros vamos a representar vectores
en 2 direcciones y en 3 direcciones. Es decir, que vamos a utilizar un eje de coordenadas X, y también vamos a utilizar un eje de coordenadas X, Y, Z. Cuando representamos en sus 3 direcciones o en 3 dimensiones, estamos hablando de un vector en el espacio. Para representar los vectores unitarios, vamos a utilizar letras minúsculas I, J y K. La letra I positiva va a ser para representar el vector unitario en el eje X positivo. La J minúscula positiva va a ser para representar un vector unitario en el eje Y. Y la letra K minúscula va a ser para representar el vector unitario en el eje Z, cuando trabajemos en el espacio. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un vector A representado en un eje X, Y, sus componentes son AX y AY. Si yo quiero representar al vector unitario I y al vector unitario J, entonces I debe estar en el eje X positivo y J debe estar en el eje Y positivo. Puedo yo representar un vector unitario negativo que tendría que estar aquí al lado izquierdo en el eje negativo de las X, o un vector unitario negativo J que tendría que estar representado en la parte de abajo, por debajo del origen, en el eje Y. Entonces, si a cada componente yo lo multiplico por los vectores unitarios, no afecto en absoluto el valor de la componente. Entonces, yo puedo escribir AX igual a AXY y AY igual a AY por J. Como I y J valen 1 y no tienen unidades, entonces no estoy afectando en absoluto el valor de las componentes. Si es que yo tengo dos vectores representados en un eje de coordenadas X y Y, el vector A y el vector B van a tener también dos componentes. Entonces, las componentes de A será igual a AXY más AYJ. Y las componentes de B serán BXY más BYJ. Si yo quiero sumar ahora los dos vectores o quiero encontrar la magnitud del vector suma o del vector resultante, entonces yo sumo los dos vectores A más B. Pero en este caso, como están expresados en sus componentes, yo tengo que sumar las componentes del vector A más las componentes del vector B. Pero la componente AX y la componente BX se encuentran sobre el eje X. Por lo tanto, yo los agrupo AX más BX y lo multiplico por Y. La componente AY y la componente BY también están sobre el eje Y. Por lo tanto, también los agrupo y los multiplico por el vector J. Tanto Y como J solamente me indican que esta componente AX más BX está en el eje X y la componente AY, BY se encuentran en el eje Y respectivamente. Ahora, cuando nosotros tenemos un vector o dos vectores representados en el espacio, entonces tenemos que representarlos en un eje de coordenadas X, Y, Z. Siempre vamos a utilizar el eje Z en la dirección vertical, ¿ya? Entonces, en este caso tengo aquí Y horizontalmente, Z verticalmente y X que nace aquí hacia abajo. Tengo el vector A y el vector B. Tengo ahora los tres vectores unitarios, el vector Y en el eje X, el vector J en el eje Y y el vector K en el eje Z. Estoy representando en los ejes positivos, ¿ya? Les dije que también tenemos el vector negativo Y, el vector negativo J y el vector negativo K. Por ejemplo, el vector negativo K estará aquí abajo, verticalmente aquí abajo. Ahí vamos a tener menos K. El menos J va a estar aquí a la izquierda. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como estos dos vectores están representados en tres direcciones, cada uno tiene tres componentes. Entonces, el vector A tendrá las componentes AXY más AYJ más AZK. El vector B también sus tres componentes, BX, BY, BZ, multiplicados por Y, por J, por K, que son los vectores unitarios.
Entonces, si ahora yo quiero encontrar la magnitud o módulo del vector suma o del vector resultante, tengo que sumar las tres componentes del vector A más las tres componentes del vector B. Entonces, tengo AX más BX por I, AY más BY por J y AZ más BZ por K. De esa manera yo voy a tener las tres componentes del vector R, Rx, Ry y Rz respectivamente. Vamos a ver ahora cómo queda representado un vector en el espacio o un vector en tres dimensiones, o decimos un vector tridimensional, ¿ya? En este caso podemos observar que la figura tridimensional es un cubo. Entonces aquí tenemos el eje Z vertical, el eje Y y el eje X. Tengo aquí un vector B, ¿ya? Que parte de aquí del origen y termina en el punto D, que es una arista de este cubo, ¿no? El punto D, el punto E, el punto A, el punto C, el punto O son aristas de este cubo, ¿ya? Entonces, ahora como yo tengo representado el vector B en tres direcciones, sus componentes serán B sub X, que es la longitud que hay de entre el origen al punto A. Su componente B sub Y, ¿ya? Que va desde O hasta el punto B. Y finalmente la componente BZ que va desde O hasta el punto C. Entonces ahora yo debo encontrar el valor de cada una de las componentes, BX, BY y BZ. Pero para encontrar estas componentes BX, BY y BZ, yo debo conocer estos dos ángulos que estoy representando aquí en la figura. Debo conocer el ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo que forma el vector B con el eje Z, ¿ya? Y el ángulo φ, fíjense, es el ángulo que forma el eje X con esta línea auxiliar OE. Nosotros vamos a utilizar esta línea auxiliar, ¿ya? OE, que para nosotros va a ser, digamos, una cuarta dirección, ¿ya? La dirección X, la dirección Y, la dirección Z y la dirección OE. También tenemos que saber que el ángulo que forman los ejes de coordenadas son de 90 grados. El ángulo que forma el eje Z con el eje Y, 90 grados. El ángulo que forma Y con X, 90 grados. El ángulo que forma Z con X, 90 grados. Aquí he trazado yo una línea auxiliar OE. Entonces, el ángulo que forma el eje Z con este eje, diremos OE, o con esta línea OE, también es 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, voy a encontrar la componente BZ. Encontrar la componente BZ es fácil. ¿Por qué? Porque aquí se forma, fíjense, un triángulo ODC, ¿ya? Un triángulo ODC. Entonces, OC es el lado adyacente de este triángulo, ¿ya? Por lo tanto, esta componente BZ va a ser igual a B por el coseno de θ, ¿ya? ¿Por qué? Porque θ es el ángulo que forma el vector B con el eje Z. Ahora, en esta línea auxiliar yo voy a trazar la segunda componente. Fíjense, voy a trabajar con el eje Z y con este eje OE. Entonces, si la componente en la dirección Z ya es B coseno de θ, la componente aquí en esta línea o en este eje OE será B seno de θ. ¿De acuerdo? Ya, esto lo van a ver con calma hasta encontrarlo. Entonces yo estoy trazando aquí esta componente sobre la línea OE, que ya lo estoy representando con esta flecha celeste. ¿Ve? Entonces esta es la componente del vector B en este eje OE. Entonces esta componente BOE es igual a B seno de θ. Entonces ahora esta componente B seno de θ celeste forma un ángulo φ con el eje X.
que se reproduce aquí. Fíjense, este ángulo phi también se reproduce aquí. Entonces ahora, si yo quiero encontrar la componente Bx, esta componente Bx, fíjense, va a ser igual a ¿qué? A B seno de tita por el coseno de phi. Nuevamente aquí tengo un triángulo OAE. Entonces, OA es el lado adyacente. Por lo tanto, este lado adyacente, que es la componente Bx, será igual a esta componente B seno de tita por el coseno de phi. Y ahora la componente B sub y, que fíjense, también tengo aquí un triángulo OEB, pero ahora este lado OB es opuesto a este ángulo. Y por lo tanto, esta componente BY será igual a B seno de tita, ¿ya? A esta componente B seno de tita por el seno de phi. ¿Por qué? Porque es el ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, de esa forma encontramos BZ, BX y BY. Y luego, conociendo BZ, BX y BY, aplicamos el teorema de Pitágoras. Este es un teorema de Pitágoras ampliado para 3 direcciones, ¿ya? Entonces, la magnitud o módulo del vector B, en función de sus componentes, será igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado más Bz al cuadrado. Ahora, estas 3 componentes también se pueden encontrar de una manera más fácil si nosotros conocemos los ángulos que forma el vector con dichos ejes. Estos ángulos reciben el nombre de ángulos directores y el coseno de sus ángulos recibe el nombre de cosenos directores. ¿Cuáles son los ángulos directores? El ángulo que forma el vector B con el eje X es alfa, entonces es el ángulo director. El ángulo que forma el vector B con el eje Y es beta, es el segundo ángulo director. Finalmente, el ángulo que forma el vector B con el eje Z es tita. Entonces, alfa, beta y tita son los 3 ángulos directores. Ahora, la componente Bx va a ser simplemente B por el coseno de alfa. La componente B sub y igual a B por el coseno de beta. Y la componente B sub z será igual a B por el coseno de tita. La suma del coseno cuadrado de los ángulos directores, de los 3 ángulos directores, debe ser siempre igual a 1. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de tita debe ser siempre igual a 1. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora esta diapositiva más y aquí vamos a quedar. ¿Ya? Entonces vamos a ver el producto de vectores. ¿Ya? Muchas magnitudes físicas están definidas por el producto de 2 vectores, ¿ya? O también nosotros aplicando el producto de vectores podemos calcular superficies o podemos calcular volumen, ¿ya? Como por ejemplo tenemos el trabajo, viene definido por el producto escalar de 2 vectores. La superficie de un paralelogramo lo podemos determinar con el producto vectorial de 2 vectores. El volumen de un paralelepípedo, de una habitación, de una piscina, también lo podemos determinar multiplicando 3 vectores que recibe el nombre de producto triple. Bueno, nosotros vamos a utilizar 2 tipos de producto de vectores, ¿ya? El producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar da como resultado un número o una cantidad escalar. En cambio, el producto vectorial da como resultado otro vector. ¿Ya? En la siguiente clase, que es el próximo martes, vamos a ver en forma detallada el producto escalar, el producto vectorial, en forma analítica sobre todo, y vamos a ver también las diferentes aplicaciones. Entonces aquí yo voy a detener la grabación y ustedes pueden hacer uso ahora sí de su micrófono para cualquier consulta o para cualquier